Hola, ¿qué tal, querida comunidad de Crecer? Mi nombre es Diego Rosales, soy un estudiante de medicina dentro de la Universidad de Guadalajara y también soy parte del equipo de Crecer. Y el día de hoy te voy a hablar acerca de un tema sumamente interesante porque este es el todo del cómo y el por qué acerca de la microbiota. Creo que todo el mundo hemos escuchado un poco acerca de ellos, ¿no? Incluso se vuelve a hacer de cierta forma como una práctica rutinaria el hecho de que consumimos probióticos y buscamos cosas que nos den probióticos y buscamos cosas que sean como lo más natural posible y tenemos ya como algunas nociones acerca de que la microbiota tiene una relevancia muy importante dentro de la salud y de la vida de las personas. Y si bien es cierto, es importante entender qué es lo que se sabe hasta hoy en día y qué es lo que no se sabe. También entender qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, en este video yo me voy a encargar de tratar de explicarte de la manera más breve, clara y concisa qué son aquellos puntos indispensables que tenemos que conocer acerca de nuestra microbiota para poder mejorar nuestra salud integral. Sin más preámbulos, por el momento, comencemos. Excelente, muy bien. Ahora, comencemos entendiendo qué es la microbiota. El estudio de la microbiota es uno de los grandes hitos de la medicina y de la salud en general del último siglo, tal vez de la última década, probablemente del último lustro. ¿Por qué? Comienza un poco el estudio con el descubrimiento un poco más acerca de la microbiología y se empieza a adentrar a las personas a través de ello. Si bien, claro, es un hecho Alexander Fleming con el descubrimiento de la penicilina o Louis Pasteur con el descubrimiento de la pasteurización, fueron hitos importantes dentro de la microbiología. Uno de los más actuales es el descubrimiento de que todas las personas estamos llenos de bacterias. De hecho, se dice que tenemos más bacterias que células en el cuerpo, y es un dato muy interesante y muy particular, porque cuando lo analizamos te das cuenta de que, bueno, en realidad sí, tenemos bacterias en la piel, tenemos bacterias en las mucosas, tenemos bacterias en el tracto gastrointestinal, que es, bueno, desde la boca hasta donde nosotros desechamos la comida. Tenemos bacterias en el tracto urinario, que es por donde nosotros orinamos. Tenemos bacterias en todos lados. Estamos hechos a base de bacterias en esencia. Y de hecho se describe también que podría poderse pesar en cierta forma la gran cantidad de bacterias que tenemos en el cuerpo día con día. Ahora, con el descubrimiento del microbioma y de la microbiota, que no es lo mismo, el microbioma es literalmente un ambiente microscópico. Es como el gran, o sea, es la definición más real o directa que se puede generar. Ahora, el microbioma mantiene la microbiota y es por eso que el ser humano debe de cuidar su microbioma con tal de que la microbiota permanezca. Te lo explico de una manera muy sencilla. Imaginemos que nosotros, como personas, en una situación muy política, nosotros como personas estamos produciendo todo el tiempo dinero para el gobierno. De cierta forma, se van impuestos, se van lo que sea. Entonces, ese dinero hace que todo el tiempo el gobierno esté recibiendo un ingreso. El gobierno se beneficia de nosotros y bueno, nosotros estamos viviendo en el sitio del gobierno, a grandes rasgos. Ahora, el gobierno tiene de dos. O decide arrasar con todos nosotros y entonces él también se queda sin dinero, o bien nos da lo suficiente como para poder seguir creciendo. Ese es el principio básico y fundamental a grandes rasgos que tenemos en la microbiota. El ser humano como tal se beneficia de muchísimas maneras que de hecho se están descubriendo poco a poco. Yo te voy a hablar de las que ya están comprobadas y te voy a platicar acerca de aquellas que todavía están en descubrimiento, pero el ser humano se beneficia de muchas maneras de la microbiota. Es por eso que es nuestro deber implícito y necesario encargarnos de mantener un ambiente adecuado para su crecimiento. Ahora sí, te platico un poco. Antes se creía que el niño, el ser humano, al momento de nacer, éramos plenamente estériles y que no teníamos una sola bacteria al momento de nacer. Al nacimiento nosotros éramos inocuos, éramos prácticamente completamente esterilizados y que en realidad las bacterias eran cuando una vez que sale el niño, en ese instante en donde pasa por la piel de la madre, por cualquier vía, ya sea cesárea o parto natural, en cualquier momento en donde pasara por la piel de la madre era donde empezábamos a agarrar bacterias y demás. Sin embargo,
Se ha descubierto que el niño, esa capa que tiene el niño cuando nace, que se le conoce como meconio, que técnicamente debería de ser inocua, porque está en la misma cápsula que él se encuentra, en realidad es una capa que está llena de bacterias. Se ha descubierto recientemente justamente ese gran avance y se cree que incluso la transmisión de esas bacterias pueden ser materno-fetal. Es decir, la madre se las pasa al niño. Entonces aquí ya nos vemos incluso cómo es que no somos personas inocuas. Desde el inicio de los tiempos nosotros hemos nacido con bacterias. Ahora, conforme nosotros vamos avanzando, van cambiando un poco la microbiota, de tal forma en que se ha descubierto que cuando somos nosotros niños, de incluso menos de 6 meses, tenemos una microbiota muy específica, basada en ciertas bacterias que muy probablemente no nos harán daño. Cuando avanzamos en nuestra vida y empezamos a tener contacto más con el suelo, tenemos contacto un poco más con otras personas y demás, esa microbiota con la cual nosotros nacimos va a cambiar. Y ahora sí, vamos a hacerlo a través de ciertos temas, esta charla, y el primero que te voy a presentar es acerca de, entonces, ¿cuál es el beneficio que me da la microbiota? Y el beneficio es más que claro, te lo voy a platicar. Primero que nada, lo que ya está muy altamente demostrado es el hecho de que la microbiota tiene una alta relevancia a la hora de hablar de enfermedades gastrointestinales, especialmente de tipo infecciones o infecciosas, pues, y también aquellas que son inflamatorias. Por ejemplo, un paciente que tiene, o una persona que tiene una microbiota inadecuada puede desarrollar infecciones por bacterias bastante agresivas contra el tracto gastrointestinario. Esto quiere decir que, por ejemplo, si uno de nosotros se encuentra en un momento en donde estamos consumiendo algún medicamento como antibióticos o algo demás, es muy probable, es alto probable, que en algún momento tengamos una infección por una bacteria que es un tanto agresiva que se le conoce como Clostridium difficile. De hecho, es el mayor factor de riesgo para tenerla. Y el problema con esta bacteria es que sí te puede llevar a situaciones muy graves de salud. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Te platico, cuando nosotros estamos en un estado normal y las personas viven su día a día, el tracto o todo el tubo digestivo, todo eso que viene desde la boca hasta donde nosotros hacemos nuestras necesidades, per se el ano, toda esta porción está recubierta de bacterias. Pero son bacterias que literalmente nos están ayudando a nosotros a poder descomponer algunos alimentos. Por ejemplo, la fibra no la podemos descomponer nosotros porque no contamos con la maquinaria necesaria. Imaginémoslo como por ejemplo las máquinas de cerveza. Yo no puedo ir a una máquina de cerveza que regularmente va a procesar cebada o trigo o algo del estilo con la gran piña o el gran maguey que te va a dar un tequila. Digo, estamos hablando de granos de este grosor contra granos de este gran calibre, ¿no? Ok, bajo esa situación funciona igual. El cuerpo humano no está adaptado para poder procesar un alimento sobre el otro. Y esta situación o esta analogía del maguey y la semilla del trigo ocurre viceversa. En este caso, por ejemplo, aplicado al ser humano, el ser humano tiene una maquinaria muy compleja y fuerte, lo suficientemente hecha como para poder moler el gran maguey, la gran piña que te va a producir el tequila. Sin embargo, si tú le avientas granos de trigo, como la maquinaria está hecha para destrozar cosas de este tamaño, cuando pasa el grano va a pasar directo, ni siquiera se va a deshacer, no se va a moler el grano. Entonces, es ahí donde entran las bacterias. Todas estas fibras que tienen algunas, bueno, pues incluso cereales, frutas, verduras, etcétera, toda esa fibra, todo eso que se nos dice que es muy bueno para la salud y que realmente lo es, alimenta estas bacterias. Bajo la alimentación de estas bacterias, las bacterias a cambio hacen otra clase de compuestos. No me voy a meter mucho en este tema, pero a grandes rasgos, gracias al metabolismo de esas bacterias, nosotros podemos aprovechar un poco de esa fibra y la que no podemos aprovechar, las bacterias la digieren por completo para poder hacer
que nuestras heces tengan una consistencia adecuada. Ahora, ¿por qué sería importante ese detalle? ¿Por qué sería importante que nuestras heces sean adecuadas? Te platico, uno de los más grandes factores de riesgo que se determina para el cáncer es justamente esta clase de situaciones. Uno de los mecanismos que se propone, una de las cuestiones que se cree que es el por qué si tenemos unas heces de una consistencia inadecuada pueden causar un cáncer, es por el impacto que van generando dentro del intestino. Básicamente no es lo mismo pasar una bola de plastilina que pasar piedras. Entonces la fibra es súper adecuada y es muy buena para nosotros y también para las bacterias con las que convivimos en el tracto. En esencia, hasta pueden protegernos del cáncer. Ahora, otra de las grandes ventajas, tal y como te comentaba, es el aspecto inmunológico o bien inflamatorio. El aspecto inmunológico inflamatorio es muy interesante porque las bacterias hacen una cierta forma de resistencia y disminuyen la hipersensibilidad. Imaginemos que todo el tiempo estamos conviviendo con las bacterias y es un hecho. Entonces, como lo estamos haciendo todo el tiempo, el cuerpo se adapta a dejar de atacarlas por completo, porque entiende que no todas las bacterias son malas. Es algo así lo que sucedería en este caso. El cuerpo mismo entiende un poco que las bacterias no siempre nos van a hacer un daño y que podemos convivir con algunas de ellas. Y entonces, cuando sufrimos de alguna infección o de algún problema, el cuerpo no va a aventar todas sus fuerzas para poderlas acabar si no es necesario. El cuerpo primero va a aventar un poco de la respuesta y luego un poco y luego un poco, perfeccionando esa dosis adecuada. Y entonces, no es lo mismo aventar una bomba nuclear para acabar con 5 personas que aventarle a la policía, a la Guardia Nacional o algo por el estilo, que es un poco más mediado, llevarlos, acercarlos, que se encarguen y se acaba. Entonces, es esa la importancia que nos genera la microbiota. Sin embargo, también se han empezado a estudiar algunos otros efectos que se creen pudieran ser el gran boom del siglo. Y es ahí la parte de lo que te comentaba del por qué la microbiota intestinal se ha vuelto un gran hito para la salud en general. Y es que se ha demostrado que podría tener efectos en la diabetes, en la producción de la diabetes o en la evolución de la diabetes. Podría tener efecto en otros tipos de cáncer, no solamente del tracto gastrointestinal, sino que también pueden ser de mama, de pulmón y etcétera. Se ha demostrado un efecto en Alzheimer. Gracias a los metabolitos que producen las bacterias, se cree que gracias a ese, como comen las bacterias y lo que van desechando, eso que desechan podría ser que ayude a prevenir el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Ahora, es eso los que se han empezado, pero también hay otros factores, otra clase de situaciones como enfermedades autoinmunes. Se cree que, por ejemplo, orígenes como la artritis reumatoide y demás pueden ser completamente inhibidos o disminuidos gracias a un desarrollo de un microbiota, un microbioma adecuado. Entonces, todo esto está en estudio. Yo te platiqué inicialmente los que son ya algo demostrado, que es el hecho de que disminuye la inflamación y por ende puede prevenir el cáncer y te protege contra infecciones graves, como la que te platicaba de Clostridium. Ahora, ¿cómo podemos mantener una microbiota o un microbioma apropiado para mi microbiota? Primero que nada es importante entender que todas las personas tenemos un microbiota diferente. Por ahí se empieza a estudiar un poco un aspecto que se trata del trasplante fecal, que tal vez alguno de ustedes ya haya leído, que se trata literalmente en consumir las heces de otra persona, regularmente de un familiar. Esto obviamente no se trata de consumirlo desde la boca, sino que lo hacen en ciertas pastillas o lo hacen en ciertos procedimientos y regularmente es de una forma directa. No lo tienes que pasar por la boca o no lo pasas tú conscientemente por la boca. Sin embargo, estos tratamientos, aunque siguen en exploración y son muy interesantes, también tienen un asunto detrás, que es el hecho de que, como te platico, cada quien tiene su propia microbiota. Entonces, dejemos de lado el hecho de todos preocuparnos por tener más o menos el mismo aspecto. Yo he escuchado, por ejemplo, incluso de personas que me dicen, es que tú crees que sería bueno que me hiciera un lavado y luego que me hagan un trasplante fecal. No necesariamente, no porque tu compañero nunca haya tenido algún problema gastrointestinal, quiere decir que su microbiota es la adecuada.
A lo mejor simplemente es más resistente y no tiene nada que ver con la microbiota. Entonces, bajo ese principio, lo mejor que podemos hacer para mantener un microbioma es alimentar adecuadamente todas aquellas cuestiones externas. Te platico. Prebióticos y probióticos, excelentes. Probióticos, se trata de microorganismos vivos, se trata precisamente justamente de bacterias que pueden vivir. Son neutrales, no tienen ningún problema, pueden ser bastante buenos, incluso especialmente yo los recomendaría, como por ejemplo el Sinuberase y demás, en situaciones como que tuvimos alguna patología y tuvimos que consumir muchos antibióticos y al día siguiente estamos ya con dolores de estómago, o incluso diarreas, de vez en cuando tienen relación así. Entonces, en esos casos son muy buenos los probióticos, pero para el día a día, prebióticos son excelentes. Los prebióticos se trata de fibras. Pueden comprar prebióticos, pero también pueden consumirlos en su día a día. Los alimentos altos en fibras son todas aquellas frutas, verduras o incluso cereales que incluso la sensación es muy clara. Muchas veces se describe como una sensación pastosa, como por ejemplo la avena cuando la cocemos y la mascamos, se suele sentir así como mascar pasto. Esa sensación es gracias a que esa es la fibra que no es soluble, es decir, que cuando nosotros la metemos en agua no se disuelve. Esa fibra es muy buena, es muy adecuada, aunque la fibra insoluble, la que metemos en agua y sí se disuelve, también lo es muy buena. La insoluble, en este caso, es la que nos ayudaría un poco más con el aspecto que te comentaba de alimentar las bacterias y facilitar el paso de las heces. Entonces, es muy apropiado, una gran medida. Otro de los puntos es evitar el consumo de antibióticos de una manera innecesaria. Obviamente, el consumo de antibióticos depende mucho de los doctores, espero. Pero si en algún caso alguno de ustedes en casa se automedica o tiende a automedicarse, les pido por favor que evitemos estos temas porque podemos afectar a la microbiota. Y eso es un tema aparte. Claro, el consumo irresponsable de medicamentos puede derivar en consecuencias mucho más fatales, un poco más agresivas. Pero, basado en el tema que estamos hablando, el consumo de antibióticos de una manera no necesaria va a hacer que la microbiota se pueda llegar a perder y por ende suframos de alguna otra clase de enfermedades. Y finalmente, el cuarto consejo que te voy a dar es el consumo alto en agua. Recuerda, 2 litros diarios como mínimo es excelente cantidad para poder estar consumiendo agua, pero de 2 a 3 es más que perfecto. Esto nos ayuda a nosotros a tener igual una gran consistencia en nuestras heces y también nos ayuda a mantener un gran estado de salud y un adecuado microbioma para nuestras bacterias. Entonces ya lo sabes, las bacterias no siempre son enemigos, en este caso son grandes amigos y nos protegen de muchas situaciones, entonces no es necesario ahuyentarlas, hay que cuidarlas. Y bueno, si todo quedó claro, nos vemos en la próxima.